Buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno de los que nos están viendo por medio de este video. Este es un pequeño mensaje, el cual traemos el día de hoy. Es una pequeña cápsula. Hoy traemos un mensaje de parte del Señor para tu vida, en el cual el Señor quiere hablar a tu corazón, quiere llegar a tu hogar. Yo no sé qué situación tú estarás pasando por este momento. No sé si te encontrarás en un momento muy complicado de tu vida o quizás en un momento muy determinante de un problema de salud. O quizás tu hogar está destruido, o quizás estás pasando por una situación en la cual te encuentras entre la vida y la muerte. Pero déjame decirte que el video este que traemos en esta tarde es un video de esperanza. No solo es un más video, otro video más, sino que es también un mensaje de parte del Señor queriéndote hablar únicamente a ti. Yo sé que quizás en un momento tendrás el tiempo para poderlo ver ahí tú solo, y sé que el Señor querrá hablarte a tu corazón. Amén. Entonces la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual pues para nosotros es un honor tenerlo acá, y es una persona pues que sé que el Señor la puso para que pudiéramos compartir esta cápsula con él. Sé que trae un mensaje que va a impactar a muchas personas, sé que cambiará muchos pensamientos de muchas personas que quizás tienen el conocimiento de algo o lo que han creído, y sé que él pues va a hablar, y él sé que él les contará de qué es lo que estoy hablando yo, ¿verdad? Porque estos son de esos prédicas o temas o cápsulas que son diferentes entre todas, ¿verdad? Y queremos invitarlo a Ariel, a Steven, Ari, que yo me cuento mal. Steven, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta tarde. Es una bendición que estés acá con nosotros, y queremos pues que darte el tiempo, ¿verdad? Para que nos compartas un poco de ti, ¿verdad? Y que el Señor lo que te puso en tu corazón, ¿verdad? Para que trajeras un mensaje nuevo, un mensaje diferente, y bienvenido, y te vamos a ceder el tiempo a ti. Hola, shalom a Hola, todos. shalom. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, sí, voy a presentarme. Quiero contar también mi testimonio. Yo me llamo Steven. Yo sé, es un nombre bastante gringo. Muchos de lo que les cuento quién soy yo y digo mi nombre, ya piensan que soy algún americano, norteamericano, ¿no? Pero yo soy israelí, vivo en Israel, nací en Israel, mi primera lengua es el hebreo, pero como escuchan que estoy hablando castellano, español, eso es porque mis padres son de la comunidad judía de Argentina. Y mis padres, por lo menos mi mamá, inmigró con su familia, hizo aliyá ya en 1973. Yo nací en el 89, tengo ahora mismo 35 años, y yo nací ya en Israel cuando mis padres ya estaban varios años en Israel, pero como para mis padres era mucho más común hablar entre ellos en castellano, en español, a mí también me hablaron en español. Y la razón por qué me pusieron el nombre Steven es porque a mi papá le gustaban las películas de Steven Spielberg y le pareció bien ponerme el nombre Steven, así que tengo un nombre gringo. Pero sí, cuando me hicieron la circuncisión, el rabino le preguntó a mis padres si tengo algún nombre hebreo. Y bueno, como mi abuelo tenía el nombre León, mis padres decidieron ponerme el nombre Arik como segundo nombre, y Arik en hebreo significa leoncito. Digo, león se dice Arié, y mucha gente que tiene el nombre Arié y quieren hacerlo como un poco más bonito, le dicen Arik, así que es leoncito, y tiene que ver con el nombre de mi abuelo. Así que Steven Arik Barel. Y yo, mis padres vienen a Israel, son judíos, pero secular. No practican el judaísmo, no van a la sinagoga, no guardan el sábado, pero sí vienen de un trasfondo sionista. Sionista significa que la ideología que tienen los judíos de inmigrar a Israel. ¿Sí? Sionismo significa el deseo de un judío vivir en la tierra de Israel y tener un país independiente en Israel,
hay judíos que no son sionistas. Digo, hay judíos que dicen, a mí no me interesa el Estado de Israel, no me interesa vivir en Israel, no pienso que el judío debe vivir en Israel, pero los judíos que viven en Israel, la razón por qué emigraron de la comunidad judía de Argentina, de Estados Unidos, de México, de donde sea, y tuvieron la decisión de vivir en Israel, no es porque querían dejar su vida en el lugar de donde nacieron, sino porque realmente creían en el sionismo, que significa creer que debo como judío vivir en la tierra de Israel. Ahora, yo me crié de esa manera, judío no practicante del judaísmo, y luego cuando llego más o menos a los 9 años, ahí escuché una maestra que tenía en la escuela que habló acerca de la profecía de Ezequiel, que dice de que Dios prometió y profetizó a través de Ezequiel que un día todos los judíos, todos los israelitas, ¿no? Dios los va a reunir de nuevo en la tierra de Israel. Bueno, tenía 9 años, no era un niño especial, era un niño común, pero no entendía en esa época las cosas que entiendo hoy, pero lo que sí entendí es que yo, al ser judío, al nacer en Israel, al hablar el hebreo como primer idioma, es algo especial. No es algo común. ¿Por qué es especial? Porque yo soy un cumplimiento de una promesa, o un cumplimiento de una profecía. Eso es lo que yo entendí. Ahora puedo decir que eso fue una revelación del Espíritu Santo cuando tenía 9 años. Obviamente que no lo entendía en ese momento. Pero, ¿por qué yo lo entendí tan bien? Porque mis padres son nacidos en Argentina y a ellos les costó mucho aprender a hablar hebreo. Y ellos me enseñaron a mí que sus padres soñaron con venir a Israel y sus abuelos también soñaron con venir a Israel. Y aprendí que esa es la historia de todo el pueblo judío durante los últimos 2000 años, porque durante 2000 años el pueblo judío es como nómada, pasando de un lado a otro en todas partes del mundo, y lo único que anhelaban, y todos los años decían y lo repetían, que el año que viene nos vamos a reunir todos en Jerusalén. Y yo me sentí, por lo menos a los 9 años, muy privilegiado, que yo cumplí el deseo que tenía todos mis antepasados en los últimos 2000 años. Y eso es lo que me motivó a comenzar a investigar, hacer preguntas, porque a mí me quedó algo muy claro, que si yo soy un cumplimiento de una profecía que está escrita en la Biblia, significa que Dios existe y significa que su palabra es verdad. Y si Dios existe y su palabra es verdad, yo tengo que obedecer lo que está escrito en su palabra. Y por eso le pregunté a mis padres, si ustedes creen en Dios, ¿por qué ustedes no cumplen lo que está escrito? ¿Por qué comen cerdo? ¿Por qué prenden fuego en sábado, en Shabbat? Y bueno, la respuesta que tuve era más o menos como, bueno, nosotros tenemos libre albedrío y Dios nos permite tener libertad, hacer lo que queremos. Pero obviamente esa respuesta no me gustó mucho, y a los 14 años yo me hice religioso. Quiero decir que aprendí con otros amigos que sí eran practicantes del judaísmo, fui a sus casas, fui a su sinagoga, el rabino me enseñó cómo orar, cómo rezar según el judaísmo, cómo ponerme los tefilín, las filacterias, cómo guardar el Shabbat. Y durante por lo menos 3 años, no digo que practiqué todo el judaísmo, pero en esos 3 años aprendí cómo practicar, y mi sueño era
estudiar para ser rabino. Mi sueño era estudiar todo porque tenía muchísima curiosidad. Y yo dije, bueno, mientras tanto voy a estudiar a través de la sinagoga, a través del internet. Escuché prédicas a través de la televisión. En Israel hay un canal nada más de prédicas de rabinos. Y eso es lo que escuché todo el día. Y mi sueño era que cuando yo vaya a hacer el servicio militar, porque en Israel la gente tiene que hacer servicio militar, que es obligatorio, después del servicio militar yo voy a estudiar en una escuela de rabinos y me voy a ir a vivir con una comunidad ultra ortodoxa. Y eso fue mi visión en esa época. Y así fue que hasta los fines de mis 17 años, digo un poco antes que cumplí 18, me encontré con otra persona. Y la verdad que eso fue así. Yo, aunque me hice religioso, la música que me gustaba escuchar era música metal. Y me invitaron a una fiesta donde hay ese tipo de música. Y fui a esa fiesta que es al aire libre, es en una ciudad pequeña al sur de Israel que se llama Kiryat Gat. Gat es como la ciudad que aparece en la Biblia, de donde viene Goliat, el que David mató. Es una ciudad filistea. Hoy ya no es una ciudad filistea, es una ciudad judía. Pero la ciudad donde yo crecí es llamada al mismo nombre de la ciudad que aparece en la Biblia, Gat. Y en esa ciudad, unos 40,000 habitantes, no más de eso, hay muy pocos metaleros, vamos a decir. Y en esa fiesta había muchísimo alcohol y muchos se empezaron a tomar hasta que se emborracharon. Y ahí había unos que ya estaban en una situación muy fea, estaban vomitando, estaban en el piso que no se podían ni mover de tan borrachos que están. Entonces los que estaban menos borrachos, como yo no tomé y no me emborraché obviamente, me pidieron que yo guarde los que ya están muy mal. Y ahí estuve muy aburrido porque no tenía con quién hablar. Los que están al lado mío están, ¿no? Ni se pueden mover, y los otros están bailando borrachos. Y en eso llega un otro israelí que ya era creyente en Yeshua en ese momento. Se llama Yaron, sigue siendo amigo mío hasta hoy. Es un músico que él era de una banda de música metal, y por eso conocía a toda la gente que estaba ahí. Y él se me acerca, ve que estoy aburrido, ve que no tengo con quién hablar, y él, como conocía a la gente ahí, dijo que es una buena oportunidad compartir el evangelio con alguien. Y ahí se sentó al lado mío y me preguntó si yo conozco a Yeshua. Ahora, yo lo conocí a él nada más porque lo vi varias veces, pero nunca hablé con él. Mis amigos eran también amigos de él, pero nosotros nunca tuvimos una conversación. Y él, como estábamos en la misma escuela, cuando él me preguntó si yo conozco a Yeshua, yo pensé que me está hablando de algún amigo en común que tenemos, que es de la escuela o algo así. Y él me dijo, no, él es el Mesías. Bueno, ahí entendí que él está hablando del mismo Jesús, de Yeshua. Y yo no me enojé porque muchos judíos religiosos, cuando escuchan el nombre de Yeshua, se enojan. Porque para ellos Yeshua representa el enemigo, representa el Dios de los paganos, ¿no? Para ellos no le los judíos religiosos no le interesa la diferencia que hay entre las diferentes denominaciones que hay en el cristianismo. Para ellos, católicos o evangélicos o protestantes o lo que sea, es todo igual.
Entonces, cuando a un judío se le dice Jesús, lo que se imagina es una estatua adentro de una iglesia católica. Y por eso la mayoría de los judíos, específicamente los religiosos, cuando ellos le dicen Yeshua, Jesús, se asustan y se oponen. Pero yo tenía otra perspectiva acerca de Yeshua, porque yo sí creía, esa es una interpretación de un rabino muy importante, Maimónides, que dijo de que Yeshua, aunque no es el Mesías, es un enviado de Dios para preparar a las naciones del mundo conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Porque gracias a través de Yeshua, todos los cristianos del mundo saben que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y todo el resto de los libros del Antiguo Testamento. Entonces yo traté de convencerlo a él y decirlo, mira, puede ser que Yeshua fue algún enviado de Dios, puede ser que para los cristianos es suficiente, pero nosotros los judíos no necesitamos a Jesús, nosotros esperamos a otro Mesías que venga y sea nuestro Salvador. Pero él me trató de convencer que él tiene la razón de que Yeshua es el Mesías judío y me estaba citando muchísimos versículos del Antiguo Testamento, de Jeremías, de Isaías, de Miqueas. Y lo que yo me di cuenta en ese momento es que yo sabía mucho, o pensé que sabía mucho, acerca de judaísmo. Sabía lo que dice este rabino y que dice el otro rabino, que dice el Talmud y que dice la Mishnah y que dice este libro y el otro libro. Pero nunca alguien me dijo leer el texto de la Biblia. No sabía quién era Isaías, no sabía quién era Jeremías. Obviamente hay judíos que lo estudian, que se profundizan en esos versículos, en esos libros de los profetas, pero todas las prédicas que escuché de rabinos, nadie me dijo nada acerca de leer la Biblia o profundizarme en ella. Y yo le dije, bueno, mira, los versículos que me estás citando son interesantes, pero no tengo cómo reaccionar, cómo responder a esos versículos. Déjame primero que yo lea el texto de los profetas y lea también el Nuevo Testamento para poder contestarte y probarte que estás equivocado. Y ahí él me dijo, no hay problema, me dio su número de teléfono y ahí me fui, empecé a leer el Antiguo Testamento y leí también el Nuevo Testamento con la intención de buscar contradicciones y lo voy leyendo y claro, hay cosas que me gustó en el Nuevo Testamento, pero dije no, eso no puede ser de que los judíos prohíben leer el Nuevo Testamento, los rabinos dicen que es falso, que es invento de hombre. No puede ser que los rabinos, que yo los consideraba tan inteligentes, están todos equivocados en los últimos 2000 años. Y por eso yo fui a buscar explicaciones y respuestas con anticristianos. ¿Qué son anticristianos? Son rabinos que son expertos en contestar a preguntas o dudas que hay sobre cristianismo para asegurar que el judío no se vaya al cristianismo, que el judío no de repente abandone su fe en el judaísmo y se vaya a creer en Yeshua como el Mesías. Y ellos son expertos y conocen el Nuevo Testamento, conocen cómo responder a los cristianos para contradecir de que Yeshua es el Mesías. Y yo leí todos los argumentos que son en contra de Yeshua. Pero en un momento, no me acuerdo exactamente cuál fue el momento, pero en un momento me di cuenta que yo mismo leo los argumentos en contra de Yeshua y digo, no,
eso no es verdad. Esos argumentos no me dejan tranquilo, no me dan paz en el corazón. Y justamente los argumentos que hablan de por qué Yeshua sí es el Mesías, me dan mucho más paz que los argumentos en contra de Yeshua. Y ahí empezó un proceso que me tardó varios meses hasta que yo mismo me convencí a través de las escrituras de que Yeshua es el Mesías. Y ahí le hablé a mi amigo, el que me compartió el Evangelio, y me dijo, yo le dije, yo comencé a leer para buscar argumentos por qué tú estás equivocado, pero al final yo fui el equivocado y ahora creo que Yeshua es el Mesías. Y él mismo, una semana después que había lluvias, justo en el mismo lugar donde hubo esa fiesta que era al aire libre, había charcos de agua y él me ofreció bautizarme. Entonces él me llevó ahí y me bautizó en ese charco de agua ahí en Kiryat Gat. Y eso fue después que cumplí 18 años. Así que desde entonces soy seguidor de Yeshua, creyente, estudié la palabra de Dios todos los días, hasta llegó un momento que sin darme cuenta sé citar capítulos completos de la Biblia, leyendo solo, y fui más profundizando en esos temas, en esos conflictos, en esos argumentos entre judíos y cristianos, y así fue. Puedo contar qué es lo que me pasó después. Después yo fui al ejército a los 18 años, terminé el ejército a los 21 y fui a mi amigo, ¿no? El mismo que me compartió el Evangelio, me invitó a un tour, a una excursión en Jerusalén, que el guía fue un anciano, un hombre mayor, judío mesiánico, que es tercera generación de judíos mesiánicos que nacieron acá en Israel. Hay muy pocos que son así. Digo, es un hombre muy especial. Y cuando él me empezó no a mí específicamente, al grupo que estaba con él, a explicar acerca de Jerusalén, el monte de los olivos, el monte del Cedrón, el monte del templo, dónde estaba el templo, cómo fue, y empezó a conectar las cosas, empezó a conectar qué es lo que pasó en la época del Antiguo Testamento con David, qué es lo que pasó en la época de Yeshua, y las cosas que están pasando hoy en la actualidad, y cómo todas esas cosas tienen que ver con el futuro, con la segunda venida, con la guerra del día del Señor. Y lo que me di cuenta es que yo siempre sabía que Israel no es un lugar común, que todo lo que está pasando en Israel en los últimos 100 años es cumplimiento de profecías, que todo tiene que ver con algún evento apocalíptico que va a venir en el futuro. Y aprendí que las cosas que pasaron en el pasado no son casualidad que pasaron de la manera que pasaron y en el lugar que pasaron. Me di cuenta que cada nombre del lugar tiene un significado, un simbolismo. Cada montaña, cada valle, cada manantial, cada lago, cada arroyo, cada cosa tiene un sentido, un significado. Y por eso le pregunté a este guía, maestro, que me guió en ese momento, ¿cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo ser su discípulo y aprender tanto como él sabe acerca de todas esas cosas? Y él me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, anda a hacer el curso para ser guía. Bueno, yo no estaba interesado en turismo.
ser guía de turistas, eso no me interesa. Y además que es un curso secular. A mí me interesa saber lo espiritual, me interesa saber el significado de las cosas, el cumplimiento de la profecía, el simbolismo que hay en cada cosa. Pero él me dijo, anda a hacer el curso para ser guía. Otra vez es un curso secular, terrenal, que pertenece al Estado de Israel, nada que tiene que ver con mesiánicos o con cristianos. Obviamente se estudia acerca de la Biblia, se estudia acerca del cristianismo, pero no de parte de mesiánicos o cristianos, sino de gente secular que no es creyente. Y cuando hice el curso, obedecí, ¿no? Hice lo que me dijo hacer, me di cuenta que ese curso me dio toda la base de qué es el Estado de Israel, qué es la tierra de Israel, la historia, la arqueología, todo. Y yo solo, o bueno, no quiero decir solo, sino con el Espíritu de Dios, ya hice todas las conexiones a lo espiritual. Y ya no necesitaba mucho ser del discípulo de ese guía, sino que todo se me vino muy fácil hasta que decidí que sí quiero ser guía, pero no porque me interesa el turismo, sino porque sí creo que los gentiles, las naciones que creen en Yeshua, tienen que saber todo lo que yo he aprendido como judío, como israelí, como habla hebreo, como alguien que conoce la tierra donde todo ocurrió encima. Por eso durante los últimos 10 años fui guía de miles y miles de personas que llegaron a Israel y yo les ayudé a conocer más las escrituras, a entender mejor. Y por eso también escribí un libro. Sí, escribí un libro que se llama Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad. Y lo publiqué este libro hace unos meses. Así que es nuevito este libro. Y en este libro hablo acerca de obviamente de Jerusalén, el significado, el simbolismo de Jerusalén y por qué creo yo que justamente el paraíso, el jardín del Edén, estaba físicamente en Jerusalén. Bueno, creo que compartí suficiente. No sé si hay algo más para compartir. Mira, verdad que te voy a decir, estoy así que muy, ¿verdad? Impresionado, ¿no? Por todos los detalles que fuiste contando con respecto a tu testimonio. Yo creo que fue resumido, ¿verdad? Porque a veces hay tantos detalles que uno quisiera transmitirlos a la misma vez, pero el tiempo no lo da. Pero lo que me impresiona es de que en todo lo que leíste, porque entiendo parte de base del judaísmo, ¿verdad? Parte de base del judaísmo de que hay tantas cosas que el judaísmo da, ¿verdad? Pero siempre hace falta como que hay algo con lo que tú a veces no estás como que conforme o de acuerdo con ciertas cosas. Y qué mejor que lo diga un judío, o sea, qué mejor que lo diga alguien que estuvo, ¿verdad?, en la religión y aprendió todo. Que como se para cuenta, que, como que ahora lo que dicen no es así, ¿verdad? Al final. Sí, y como que lo trae ahora a la luz, y como por eso te digo, yo cuando estaba justamente empecé la cápsula, le dije, mucha gente tiene como que el conocimiento de que el judío de cierta manera, y cuando alguien dice sobre judaísmo, tienen un concepto muy diferente a que ahora alguien lo cuente cómo fue de adentro y cómo fue hacia afuera, cómo fue cuando conociste a Jesús, o sea, como dice, ¿verdad? Transformación, ¿verdad? Fue la transformación sí, tuya. Como dice la palabra, ¿verdad? La verdad los hará libres. Entonces yo creo de que en ese momento que la verdad te hizo libre fue como que Jesús existe y es de verdad. Hay algo que el judaísmo quizás no me hubiera dado, que no encajaba dentro de mí mismo, y como tú dijiste, el Espíritu de Dios fue el que te guió, a pesar de que el judaísmo es fuerte, el judaísmo es una religión muy fuerte sí, pero la mayoría es como que fuera una teoría, ¿verdad? Pero lo que no te llena, te da historia, te da material, pero al final te quedas vacío, tenés como que información, pero no puedes revivirla.
Sí. no puedes resentirla, porque hay muchísima información, hay muchísima historia por conocer. A veces uno, siendo un judío, lo conoce cada vez, cada día aún más, algo nuevo, algo más diferente. Sí, sí. Pero eso solamente nos queda como historia, como una gran información, como un gran pasado, pero no te llena espiritualmente. Se queda ese vacío, ¿verdad? Si yo te hiciera una pregunta, por ejemplo, yo sé que tú sabes mucho de historia, pero si yo te dijera, ¿cómo describirías tú, qué diferencia hay entre el Antiguo Testamento contra el Nuevo? O sea, ¿qué crees tú que nos enseñó el Antiguo Testamento y qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento es muy interesante porque uno piensa de que, bueno, tenemos el Nuevo Testamento y la mayoría de los cristianos leen, la mayoría de su tiempo dedican a leer el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es un poco chistoso decirlo, porque es como irónico. En el Nuevo Testamento no hay nada nuevo. ¿Sí? El Nuevo Testamento es simplemente un documento que viene a probar las promesas y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Yo siempre lo presento de esa manera. Cuando uno va a comprar un rompecabezas, un puzzle, ¿no? El puzzle tiene muchísimas piezas y para uno lo pone ahí en la mesa y empieza a ver qué pieza cabe a la otra. Pero es muy difícil ver la imagen completa nada más por tratar de poner esas piezas una a la otra. Entonces, ¿qué se hace? Está la caja y en la caja hay la foto ya completa. Entonces, pone la foto completa al lado y vas mirando la foto completa y ahí vas poniendo las piezas. Entonces, el Nuevo Testamento es esa imagen completa, ¿sí? Que ahora que hasta que llegó el Nuevo Testamento, tenías que agarrar pieza por pieza y tratar de ver cómo se pone. Y eso es lo que hizo el judaísmo. El judaísmo agarró el Antiguo Testamento, puso pieza por pieza, pero no alcanzó a poner la imagen completa o alcanzó a poner piezas que no van una con la otra. ¿Sí? Eso es el Talmud. El Talmud es un libro completo de rabinos que tratan de ver, pero esto sí, esto no, y esto se pone acá y esto se pone allá. El Nuevo Testamento es lo que Dios quiso que nosotros sepamos a través del Antiguo Testamento, pero es una herramienta que nos ayuda a entender mejor el Antiguo. Y lo importante es el Antiguo, no el Nuevo. Ahora, no quiero que me entiendan mal. El Nuevo es palabra de Dios. El Nuevo es palabra de Dios 100%. Todo lo que dice el Nuevo Testamento tiene valor de palabra de Dios. Pero también el Nuevo Testamento, ¿qué nos indica? El Nuevo Testamento nos dice, vayan a las Escrituras, al Antiguo Testamento. Pablo, ¿con qué predicó? ¿Con el Nuevo Testamento? No, porque no había Nuevo Testamento cuando Pablo predicó. Pablo usó el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento no tiene nada para renovar, sino es nada más el Antiguo. Y lo interesante es que la historia, el resumen del Antiguo Testamento es la relación que tiene Dios con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se aleja de Dios, pero después Dios promete hacerlo resucitar en el sentido de traerlo de nuevo a su tierra después de un exilio. Sí, el exilio es un tema muy importante en el Antiguo Testamento. Sí, el exilio representa una muerte espiritual del pueblo de Israel, mientras el Nuevo Testamento habla de la relación de Yeshua con el pueblo de Israel, con los judíos.
¿sí? Y también ahí tenemos una historia de muerte y resurrección, y podemos ver esa relación del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel muere, pero Dios promete que resucita, y en el Nuevo Testamento que Yeshua, que es Dios encarnado, muere y resucita. Es como la respuesta, ¿sí? El Antiguo Testamento ahí representa el problema y una promesa o una esperanza en el futuro, y ahí viene Yeshua y dice, para solucionar el problema que hay en el Antiguo Testamento, ahí estoy yo, morí y resucité. Qué bonito, yo creo que mejor explicado no está. Quien entendió fue porque entendió, y yo creo de que gracias por esa aclaración, ¿verdad? Y fue muy bonita, porque yo siempre he sido partidario de que Jesús fue el que vino a arreglar lo que los demás no pudieron arreglar en toda la historia, ¿verdad? Porque como hablabas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos todos los errores que se cometieron y nunca se pudo arreglar la humanidad, y luego tuvo que venir Jesús, ¿verdad? Para solucionar eso que no se pudo solucionar antes. Pero gracias por la explicación. No sé si quieres hacer una pregunta más. No, está muy bonito todo lo que dijo y es muy verdadero. Solamente a mí me gustaría que si tú podrías en unas palabritas, unas cortitas, ¿verdad? ¿Qué dirías tú siendo un hijo escogido, también un judío? Y no importa, ¿qué dirías tú a esas personas que no son judíos, pero sí son creyentes? ¿Cuál fuera tu mensaje? Porque unas veces hablábamos contigo que cuando estábamos nosotros en Guatemala, ¿verdad? Latinoamérica, mucho más oportunidades de servir tal vez a Dios, y aquí tal vez sentimos menos, pero igual estamos deseando, ¿verdad? Estamos aquí, estamos dichosos, como se dice. ¿Y qué fueras tú, como un hijo de Dios, qué te gustaría decir a este pueblo que, por más que no es judío, pero también escogido por Dios y salvado? Claro, hay que entender de que hay el versículo que muchos le gustan citar, que dice hoy, que Pablo dice, ¿no? Si no me equivoco, está en Corintios o Romanos, que dice, hoy ya no hay judío ni gentil, ¿sí? Ese versículo hay que tratar de entender qué significa, porque muchos antisemitas, algunos cristianos antisemitas lo usan decir que ya no hay pueblo judío, ya no hay un pueblo elegido, pero lo que le sigue el versículo es que tampoco hay hombre y mujer. ¿Sí? Entonces, si uno dice que ya no hay judío ni gentil, o griego, si no me equivoco, que está escrito ahí, y por eso se canceló el tema de quién es judío y quién no es judío, entonces también se canceló quién es hombre y quién es mujer. Y yo digo no. Cuando Pablo dice que no hay judío y no hay gentil, y de la misma manera dice no hay hombre y no hay mujer, es en el sentido de que si en el Antiguo Testamento el judío tenía el privilegio de poder tener una relación con Dios, mientras el gentil no tenía ese derecho de tener relación con Dios, bajo el Nuevo Testamento no hay judío y no hay gentil en el respecto de que tenemos una relación con Dios. El judío ahora ya no tiene una mejor relación con Dios que el gentil. Pero eso no cancela la identidad que tiene el judío como el pueblo elegido y como un pueblo que tiene un llamado especial que no tiene el gentil. ¿Sí? El judío sí tiene hasta hoy un llamado especial. Pero hay que entender también que aunque los judíos tienen un llamado especial que no tienen los gentiles, y ese llamado tiene que ver con la segunda venida, ¿sí? Porque si los judíos no volverían a la tierra de Israel, Yeshua tampoco vuelve. Eso tal vez en otro momento voy a tener que explicar por qué. Pero tiene que haber un entendimiento, un reconocimiento entre el creyente no judío
al creyente judío de que Pablo dice, Dios ha creado una nueva persona, ¿sí? Porque nosotros que creemos en Yeshua, no importa si es judío o gentil, ha nacido de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo es una nueva creación. Dios creó otra persona, otro espíritu en mí, otro corazón en mí. Y ese nuevo corazón que yo como judío tengo es exactamente el mismo nuevo espíritu, el nuevo corazón que le dio un gentil. Y en eso no hay diferencia, ¿sí? Pero sí hay que acordarse esa sí diferencia que hay entre el llamado al judío y llamado al gentil. No sé si quedó claro, porque creo que un poco salí de mi... No, está muy claro, bien, está bonito, está muy bien explicado, como te digo, bien explicado y bien, se entendió bien. No sé si quieres preguntar algo más. No. Bueno. Es que si hay muchas preguntas, uno puede seguir preguntando y nunca va a terminar. Nunca vamos a terminar acá nos van a las horas. Entonces yo creo de que tenés mucho por qué contarnos, ¿verdad? Y tenés mucho que yo creo que todo esto que estamos haciendo acá no es una casualidad. Esto fue porque Dios lo permitió y fue, no se dio la semana pasada, pues se dio ahora. Dios sabe cuándo, ¿me entendés? Y yo creo de que hay mucha gente con muchas preguntas con respecto al pueblo de Israel. Hay mucha gente con muchas preguntas de la Biblia o del Antiguo Testamento, del Viejo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y yo creo de que en pocas palabras has como que dado ciertos pasos como que decir, es así, ¿verdad? Lo que pasa es de que muchas veces el pueblo no tiene la costumbre de leer las Escrituras. Y entonces tenemos como que ese problema de que muchas veces decimos amén a todo y sabemos si en verdad dice eso. Y yo creo que por eso, como dice en la Biblia, mi pueblo padece por falta de conocimiento y muchas veces es cierto. Pero yo creo de que entre todo eso, por alguna razón Dios te puso acá en esta noche con nosotros ahora de Israel, ¿verdad? Y como para compartir, ¿verdad? Desde tu punto de vista, desde no una persona como decirte, yo soy un gentil, ella es judía y vos sos judío. Y entonces es como que tres personas piensan de diferente manera, cada persona es un mundo, cada persona tiene su conocimiento conforme lo que le ha dado Dios a cada quien. Entonces yo creo de que desde otro punto de vista lo que nos acabas de compartir ahora es muy bonito porque abre como un poco más la mente de la gente en el aspecto de decir, no solo es así, sino también puede ser así, ¿verdad? Y te digo muchas gracias por estar acá con nosotros en esta tarde y ya sabes que siempre eres bienvenido acá para cuando quieras compartir algo con nosotros, eres siempre bienvenido, ¿verdad? Y déjanos el link de tu libro luego para que lo podamos compartir, ¿verdad? En la página y en el enlace de YouTube también. Te voy a mandar luego el enlace de YouTube para que lo puedas compartir también en tu página, ¿verdad? Para que se pueda, así que expandir el mensaje. Y nada, Steven, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué bendición que estés acá con nosotros y bueno, esperamos en la próxima poderte ver, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces te damos gracias y gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias.